Bienvenidos a la consulta de medicina cardiovascular con una servidora, la doctora Erika Pérez. ¿Qué es un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Y qué complicaciones podría tener a nivel cardiovascular? Hoy hablamos sobre ello en la consulta de MCA con una invitada experta. Nos encontramos otra semana en la consulta de MCA, Medicina Cardiovascular Asociada. Yo soy la doctora Erika Pérez, quien les acompaña cada semana a compartir un tema médico de interés. Y el día de hoy es para mí uno de los temas más interesantes que hemos compartido en cada semana, y es el tema de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y quién mejor que una experta en esa área y una colega, amiga que nos llena con su presencia el día de hoy? Es la doctora Ana Carolina Báez, nutrióloga clínica, especialista en trastornos de la conducta alimentaria, presidenta de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo y miembro del staff de Medicina Cardiovascular Asociada. Un buen currículum, doctora. Bienvenida a la consulta de MCA. Muchísimas gracias, Erika, por la invitación a compartir este espacio contigo. Es verdaderamente un placer, y lo más importante es que vamos a desmenuzar este tema de principio a fin. Y para empezar, doctora, es importante que las personas ahora se sientan un poquito identificadas cuando hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria. ¿A qué nos referimos con este término? Pues los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales que se caracterizan por actitudes y conductas distorsionadas con relación a la comida, al peso y a la imagen corporal, y que realmente, si permanecen en el tiempo, pues llevan a múltiples complicaciones de salud. Cuando hablamos de trastorno de la conducta, pienso que lo que más hemos escuchado es la anorexia y la bulimia. Y son términos que hasta hemos vivido en telenovelas, que hemos visto imágenes que nos llaman muchísimo la atención de incluso artistas, personas del espectáculo que han sufrido algún trastorno de la conducta que físicamente es muy llamativo. Claro. Y siempre es bueno saber cómo yo podría diferenciar uno de otro, porque son ambos trastornos de la conducta. A veces pensamos que el anoréxico es muy delgado, que el bulímico no necesariamente. Entonces, ¿cuáles son realmente esos detalles? Pues sí, realmente bulimia nerviosa y anorexia nerviosa son los dos más conocidos. Okay. Cuando hablamos de anorexia nerviosa, hablamos de un individuo que tiene un miedo intenso a la ganancia de peso, y por ello toma conductas restrictivas en cuanto a la alimentación, tiene un peso muy bajo y aún estando muy bajo se mantiene con estas conductas restrictivas. Okay. Por el otro lado, entonces tenemos la bulimia nerviosa, que se refiere a un individuo que consume una gran cantidad de alimento en un breve periodo de tiempo y posteriormente a esto entonces tiene una conducta compensatoria de esa ingesta excesiva que tuvo. Puede ser la inducción al vómito, el uso de laxantes, y ambos tienen miedo a la ganancia de peso. O sea que normalmente, definitivamente, los dos tienen un problema con la ganancia de peso. Así es, así es. Y hablamos de este tema hoy en el programa porque cada vez es más frecuente. Y quisiéramos saber si estadísticamente esto se ha medido, qué tan frecuente es, si en nuestro país, por usted ser especialista, ha documentado alguna población, vamos a decir, puntual. Realmente la prevalencia de estos trastornos a nivel global es de 6 a un 13%. Okay. Cuando hablamos específicamente de la anorexia nerviosa, ronda el 1.5% en la población de los adolescentes, que es donde es más frecuente, y la bulimia hablamos de un 3% aproximadamente. Okay. Es alto, sí, significativamente alto, claro. Pensando que no necesariamente son elementos que nosotros vemos, vamos a decir, no lo manejamos de manera frecuente. Claro. No sabemos cuando una persona incluso, y puede ser que utilicemos el término anorexia de una manera hasta vulgar, o sea, que digamos, wow, esa persona está muy delgada, parece anoréxica. ¿Qué yo tendría que hacer en ese paciente para yo saber si está porque hay personas que tienen miedo de ganar peso, pero no necesariamente tienen el trastorno? Claro. ¿Qué sería el factor que me diferenciaría o que me diría no? Sí, realmente tiene que cumplir una serie de criterios para diagnosticarse como anorexia nerviosa. Así que hay otros trastornos, de hecho, de un 20 a un 45% de los jóvenes y adolescentes tienen cierto temor o conductas inadecuadas para perder peso, o sea que es frecuente que hayan rasgos, aunque eso no necesariamente los va a diagnosticar. Entonces, según el Manual de Desórdenes Mentales, hay una serie de criterios que debe cumplir ese individuo, y con esto, pues obviamente,
inmediatamente establecemos el diagnóstico. Ok, es muy interesante ese tema porque diariamente nosotros vemos en redes sociales, en la televisión, como muchísimas formas de control de peso. Nosotras como médicos nutriólogas cada vez nos sentimos, vamos a decir, más alarmadas por el impacto que eso tiene en su salud. No necesariamente en el peso per se, porque una persona puede perder y ganar peso de manera fluctuante, pero más que nada como eso afecta a la parte emocional. Y usted cuando empezaba a describir lo que era un trastorno de la conducta alimentaria decía son trastornos mentales. Así es. Cuando hablamos de que son trastornos mentales nos referimos a que no necesariamente es algo que pudiéramos evidenciar en una muestra de laboratorio, no necesariamente podemos verlo en imágenes. Entonces, para poder hacer el diagnóstico, ¿cómo usted lo complementa? Realmente tiene que ocurrir una serie de hallazgos en la clínica, ¿verdad? Okay. En la historial clínico que hacemos en el paciente, que nos van orientando de que puede estar padeciendo un trastorno. Y bueno, nosotros aplicamos unos test, unos cuestionarios que nos dan una puntuación. Y esos cuestionarios evalúan lo que es la satisfacción corporal y la relación del individuo con la comida y con su peso. Y de esta manera, haciendo una puntuación, nosotros tenemos una orientación. Obviamente ese diagnóstico tiene que ser evaluado también por un psicólogo y un psiquiatra, y ya entonces ahí tenemos diagnóstico definitivo. Nos acerca más como a la respuesta final. ¿Y hay un sexo que sea más frecuente que el otro? Porque podría yo asumir que las mujeres pueden que tengan mayor predisposición por cómo somos de exigentes con la parte física, pero no sé si eso es algo que sea. Y también saber si hay un grupo de edad más frecuente, porque estos son los detalles que deben de alarmarnos, ¿verdad? Nos encontramos con un paciente que está como con unos signos o con unas particularidades que aparecen, que lo acercan a ese diagnóstico, pero no está dentro de la frecuencia. Entonces, ¿cómo podríamos saber eso? Sí, realmente es más frecuente en el sexo femenino. De hecho, la relación en anorexia nerviosa es 10:1. En el caso de los trastornos como el trastorno por atracón, pues se acerca un poquito más. Es una mujer a 4 hombres en general, y la edad es la adolescencia, es lo más frecuente, digamos que en el rango entre los 9 y los 15 años es la edad de riesgo. La edad de riesgo. Mire, qué interesante que me mencionó el trastorno por atracón. Pues yo estoy segura que muchas personas se van a sentir familiarizadas con ese concepto, y se considera eso otro trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y cómo podríamos definir ese trastorno? Sí, realmente el trastorno por atracón es otro de los trastornos. De hecho, dentro de los 3 más frecuentes, este sería el tercero, o de repente tercero más conocido, porque en realidad en frecuencia puede que tengamos más pacientes identificados como que se dan atracones. Se refiere a un grupo de pacientes que tienen una ingesta de alimento copiosa, o sea, abundante, en breve periodo de tiempo, pero no se continúa con ninguna medida compensatoria. Es lo que lo diferencia de la bulimia, en la que sí hay una medida de compensación. Cuando hablamos de medida de compensación es lo que conocemos como ese remordimiento que siente el paciente porque tuvo una ingesta muy elevada de alimentos y o vomita o se purga. A eso nos referimos con compensación. Exactamente. Hay utilización de la inducción al vómito, laxantes, diuréticos, o sea, exceso de ejercicio, cualquier de este tipo de medidas para gastar la energía realmente consumida. Mira, que me llama mucho la atención hablar de que una persona se sienta, toma una comida copiosa y no siente ningún remordimiento. Oiga, eso es muy frecuente en nuestro país. Pensar que yo diría que el trastorno por atracón es lo más frecuente, principalmente en la noche. Yo pienso que de 10 personas que yo le hago una historia clínica o en obesidad, la tendencia es decir, yo no desayuno, pero en la noche, eso es una cosa que recojo lo del almuerzo, que recojo lo de la cena, que abro la despensa y no encuentro fin. Eso también entonces, para poderse categorizar dentro de este trastorno por atracón, tiene que venir de la mano con la parte psicológica, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y de hecho, el tema es que tiene que consumir esta cantidad de comida en un periodo de tiempo corto y sentir que hay pérdida de control de esto. O sea, no todo el que tiene un atracón tiene un trastorno por atracón. Y esa parte hay que diferenciarla. Y lo que mencionabas, el comedor nocturno, también lo tenemos, que no es un trastorno de la conducta alimentaria per se, sino realmente hay una distorsión en él y bueno, hay tendencia a ir a comer una cantidad grande durante la noche, pero no es catalogado como un trastorno alimentario como tal. Interesante. Hay otra cosa que a mí siempre me ha interesado saber, y es que yo como nutriólogo asumo
que el paciente come más en la noche porque viene como ayunando en el día y la tendencia es a como que a esto me le dé mucho más apetito y por tanto termine comiendo más. Pero realmente hay causas de que una persona, no en el caso de la conducta de alimentos por atracón o comedor nocturno, sino en la anorexia y la bulimia, que son los dos más importantes, hay razones puntuales por las que una persona tenga predisposición a desarrollar ese tipo de trastorno. Sí, de hecho sí. Para que se dé un trastorno de la conducta alimentaria no es fácil. Tienen que conjugarse una serie de factores y hay factores que tienen que funcionar como predisponentes, otros como desencadenantes y otros como mantenedores. Entonces, dentro de los factores predisponentes, pues tenemos personalidades obsesivas, perfeccionistas, baja autoestima, también tenemos un componente genético que se ha identificado y ciertos trastornos en ciertos circuitos cerebrales como es la vía de la compensación, de la saciedad. En los últimos años es lo que más se ha estado investigando y realmente estos son factores que son propios del individuo, digamos biológicos. Ya luego entonces tenemos los factores desencadenantes, que ahí podemos tener una dieta, realmente eso es lo más frecuente, el antecedente de haber tenido sobrepeso u obesidad y obviamente puede haber un evento negativo en la familia, un abuso, una muerte, que puede ser el desencadenante de este trastorno. Y ya luego el compensador, pues sería, el mantenedor, sería más bien propio del mismo trastorno, las mismas deficiencias nutricionales hacen que se mantenga y obviamente el entorno familiar puede contribuir a que se mantenga el trastorno. Es tremendamente importante ver que hay unas causas que son modificables y otras que no. Vámonos a tener que irnos a una pausa, doctora Báez, pero después de ello venimos con más de la consulta de MCA. Un tema demasiado interesante. La brisa me trae sonrisa, sonrisa de gente sabia, sonrisa que se convierte en la noticia de cada día. La brisa me trae recuerdos, recuerdos y tradiciones. La brisa que me acompaña, la brisa que me responde. Que se llene. Es la brisa de este tiempo. Que se llene. Es la brisa que me importa. Que se llene. Es la brisa navideña. Que se llene. Es la brisa que me toca. Con la verdad siempre en la mano. Hoy porque siempre está a tu lado. El informe con Alicia. Tu esperanza cada día. Oh, señores. Todos ustedes saben quién soy. Alicia, Tirson y Efraín le desean muchas felicidades. Señores, yo voy a dar un susto. Llegó la hora de dibujar la magia de la Navidad. Si tienes de 6 a 12 años, anímate y participa. Solo tienes que recrear una típica Navidad dominicana y ya estás participando. Envíanos tus dibujos tamaño 8,5 por 11 a la dirección en pantalla. Los dibujos se recibirán desde el 20 de noviembre al 11 de diciembre. ¿Qué esperas? Empieza a dibujar y participa. Te esperamos. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez, y junto a mí mi invitada especial, la doctora Ana Carolina Báez. Hoy estamos tocando el tema de trastornos de la conducta alimentaria y hemos hablado ya antes de la pausa de 3 o hasta 4, pero no el cuarto se considera un trastorno de la conducta, anorexia, bulimia, trastorno por atracón y hablamos hasta del comedor nocturno. Usted, si nos acaba de sintonizar, puede sentirse familiarizado con estas conductas de una alimentación muy copiosa, como ya le mencionaba, pero que hay métodos y no de compensación. Mire qué interesante es saber diferenciar cada uno de los trastornos. Y antes de la pausa conversábamos sobre cuáles son las principales causas. Hablábamos de la genética, ¿verdad? Que podría tener yo un familiar, alguna situación personal que me haya como disparado el problema, pero siempre es importante saber, yo como hermana, yo como madre, como esposa, si tengo alguna condición en mi ambiente familiar o en mi entorno cercano
que podría predisponer a alguien que yo conozco a uno de estos trastornos, ¿qué sería lo que yo debería de tener pendiente, que me prende el bombillo, como dicen por ahí, para ya yo tomar algún tipo de conducta? Bueno, primero decirte que aparte de las causas biológicas que habíamos mencionado y obviamente de los factores desencadenantes, hay algo que conversábamos hace un rato acerca del modelo de belleza que actualmente tenemos en la sociedad occidental, ese modelo de delgadez que realmente es lo que se asocia al éxito, a la hermosura, ¿verdad? Y eso es uno de los factores que más influye en este momento. Es importante para la familia, que probablemente va a ser el primero, las primeras personas que van a encontrar que hay algo extraño. Primero, una pérdida de peso que va ocurriendo de manera paulatina. La persona está dejando de comer. La persona siente un poco de sensación de malestar o mal humor al momento de las comidas, no quiere participar en las actividades sociales que involucren comida, de repente hay mucho interés por preparar recetas, por hacerle dietas a otros miembros de la familia, pero él no los come. Bien, entonces todos esos son hallazgos que pueden alertarnos. Asimismo, conductas repetitivas como cada vez que termino de comer me paro y voy al baño o empiezo a dar muchas vueltas alrededor de una mesa como para aumentar mi gasto de energía, algunos rituales como separar los diferentes grupos de alimentos, cortar en pedacitos pequeños, todo ese tipo de conductas pueden orientar a la familia que puede estar ocurriendo algo. Mire, qué interesante es ese tema, porque precisamente por los estándares que se están creando y que nosotros lo podemos ver cada vez, las personas son más exigentes consigo mismas, hasta el punto, y ahí me prendió el bombillo usted en pensar en la parte del fitness, ¿verdad? Que hay personas y mujeres que están buscando tener este físico muy esculpido, demasiado entrenado. ¿Eso se considera un trastorno de la conducta, esa necesidad de hacer ejercicio como de manera tan exagerada? Realmente es una distorsión, ¿verdad? Pero no entra dentro de los diagnósticos de trastorno de la conducta alimentaria como tal. Que aparte de los 3 que habíamos mencionado, hay otros 3 que son más frecuentes en niños. El trastorno por evitación, la pica y la rumiación. Estos 3 son los 6 que de estos 3 terminarían de complementar los 6 trastornos. Ya los demás son otros trastornos en los que hay rasgos de los anteriores, que pueden hacer tipo anorexia, tipo bulimia, y el que me mencionas, esta persona que está muy insistente en tener un físico bien definido, pues se llama vigorexia. No entra dentro del trastorno de la conducta alimentaria per se, pero obviamente ahí hay una distorsión de la relación con la imagen corporal. Qué interesante, son comportamientos que a nosotros nos deben de llamar la atención. Miren cómo la doctora mencionaba, como todos esos detalles que yo, si tengo un hijo, si tengo un familiar cercano, veo cómo ella trata de alguna forma de evitar alimentar, pero que el otro no se dé cuenta y puede ir haciendo pequeños cambios que a la larga se pueden sí manifestar. Cuando hablábamos de la pica, eso sí se relaciona con lo que mencionaba antes de las principales causas, que son deficiencias nutricionales, ¿verdad? Me imagino que ahí entra lo del déficit de hierro. Excelente, que le debe llamar a las personas que ven a veces comiendo la escarcha de la nevera, ¿verdad? Exactamente. Y incluso otro tipo de alimentos. Yo lo he visto que la gente utiliza cosas que ni son alimentos para cubrir esa deficiencia nutricional, o sea que alertas todos a cualquier otro tipo de comportamiento que no necesariamente sea evitar, sino también a comer cosas extrañas. Entonces, mire, me llama mucho la atención esta pregunta que le voy a hacer, doctora, porque la verdad es que son situaciones difíciles de poder abordar desde el punto de vista médico, y por eso es que hay un especialista en trastornos de la conducta alimentaria, porque ahora va la parte de llevar a la práctica la solución de este problema, ¿verdad? Yo tengo un familiar, un hijo o alguien, o yo misma, me estoy dando cuenta que lo que usted está diciendo se está pareciendo a algo que yo estoy absorbiendo, que yo estoy asumiendo. ¿Qué usted hace cuando yo llego a su consulta? ¿Cuál es el abordaje? O sea, yo soy frontal, le digo, mire, usted tiene tal problema. ¿Cómo se haría eso? Sí, generalmente el paciente llega a la consulta de nutrición con un diagnóstico, generalmente. Ya ha sido visto por un psicólogo, por un psiquiatra, ya se ha diagnosticado y nos refieren porque somos parte del equipo multidisciplinario que debe tratar el paciente. En otros casos somos nosotros los que identificamos, sobre todo tal vez bulimia, trastorno por atracón. Entonces, en ese caso, nosotros hacemos
hacemos un historial clínico, como hacemos de rutina, un historial alimentario, pero vamos a complementar con una historia específica que se utiliza para trastorno de la conducta alimentaria, que la debo tener ahí en mi cajoncito, por si realmente hay algo que me alerte, para yo entonces entrevistar en ese sentido que va más relacionado a eso de la satisfacción corporal y la relación que tiene el individuo con la comida. Y normalmente, según su experiencia, cuando se identifica el problema, se diagnostica como tal, la respuesta del paciente a este tipo de conducta o de trastorno, porque el paciente no está viendo, que era lo que decíamos antes, el diagnóstico es meramente clínico, o sea, una evaluación psicológica, una serie de tests. ¿Qué tanta es la aceptación así de manera empírica? Realmente depende cuánto tiempo tenga el paciente con este problema. En general, los pacientes suelen estar un poco cansados y agotados porque el peso, la comida se vuelven el centro de su vida y realmente dejan de prestar atención a muchas otras cosas que son parte de la vida misma. Entonces realmente cuando encuentran a alguien que lo puede ayudar, hay un cierto descanso, a pesar de que es difícil, no es fácil el cumplimiento del tratamiento, porque saber que la mente pues manda en todo, pero realmente sienten cierto descanso de que se le pueda ayudar. Lo primero es que el paciente acepte ser tratado, eso es el primer paso. Eso es lo primero para que realmente podamos ayudarlo. Exacto. ¿Y qué complicaciones, porque me mencionó lo del cansancio, qué otras complicaciones son? Yo sé que existen algunas del punto de vista, como hablábamos antes ya, nutricionales, ¿verdad? Muy francas, la parte de la pérdida de masa muscular y todo eso, pero ¿qué otras complicaciones, no necesariamente de índole visible, cardiovasculares o de cualquier otra índole, podrían presentarse? Sí, realmente el trastorno de la conducta alimentaria afecta a nivel de todos los sistemas. Probablemente la anorexia es la que tiene mayores consecuencias porque como hay una deficiencia nutricional importante, pues se va afectando todo el sistema hormonal, neuronal, musculoesquelético. Entonces, mira, podemos encontrar un paciente que por la misma deficiencia nutricional y se ponen en marcha ciertos mecanismos de regular lo que es la temperatura corporal, la frecuencia de latido del corazón, la presión arterial. Es un paciente que habitualmente tiene mucho frío, o sea, tiene hipotermia. Es un paciente que tiene los latidos más lentos, o sea, tiene bradicardia. Tiene presión baja, hipotensión, o sea, es un hallazgo característico. Hay debilidad muscular. Puede haber pérdida de la densidad del hueso y de hecho dolor óseo por osteopenia y osteoporosis. También hay dificultad en la concentración. De hecho, si el trastorno permanece por mucho tiempo, puede haber disminución de lo que es la masa cerebral. Bien, desde el punto de vista hormonal, pues hay pérdida de la menstruación en las chicas, generalmente cuando ya tienen mucho tiempo, y esto puede conllevar incluso a infertilidad. Desde el punto de vista cardiovascular es muy frecuente la presencia de arritmias. Como no hay una ingesta adecuada de alimentos, pues los electrolitos, el potasio, el magnesio, pueden bajar. Y ahí entonces tenemos arritmias cardíacas que incluso podrían ser fatales, causando muerte súbita. Bien, y también podría presentar esta paciente una falla cardíaca, así como disminuye la masa muscular visible, pues el corazón también es un músculo y obviamente puede adelgazarse mucho las paredes, puede tener predisposición a falla cardíaca. Y obviamente también desde el punto de vista gástrico, pues también hay intolerancias, mucha constipación, estreñimiento en las pacientitas. Y ya en el caso de la anorexia, de la bulimia, como hay inducción al vómito, pues puede haber varices esofágicas, sangrado e inflamación del esófago. O sea que son trastornos que afectan toda la economía corporal. Completamente, o sea que no es tan amplia la lista de complicaciones que pueden darse, en muchos casos fatales, como se acaba de decir, que definitivamente es algo que a nosotros nos debe de llamar la atención y de atender a tiempo. Es así. Yo me imagino que por tener tantas complicaciones de índole orgánica y principalmente el punto de vista de descompensación, como arritmias, como me acaba de decir, sangrados, en ocasiones se requiere la hospitalización de estos pacientes, me imagino. Porque si tienes un trastorno de la conducta alimentaria, como hemos dicho, que es un paciente que no quiere comer, que está obsesionado con la comida, y la solución es comer, no vamos a conseguirlo de manera simple. Claro. Qué interesante es esto. Yo quisiera abordar el tratamiento sobre eso, pero vámonos a una pausa para saber
todos los detalles de cómo vamos a tratar a este paciente, cómo vamos a prevenir y responder algunas de sus dudas. Venimos con más de la consulta de MCA. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. La Navidad es tiempo de compartir y estar cerca de la familia y nuestros seres queridos. Graba tu saludo navideño y envía tu video a la dirección saluditos@noticiassn.com. No importa el lugar donde te encuentres, Grupo SIN, siempre presente, acercándote a los tuyos. Y traigo salsa para tu lechón, mami. La brisa me trae sonrisas. Sonrisas de gente sabia, sonrisas que se convierten en la noticia de cada día. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez, y junto a mí la doctora Ana Carolina Báez. Bueno, antes de la pausa, y nosotros entre pausa y pausa nos ponemos a hablar sobre el tema porque es sumamente interesante, y hablábamos pues sobre el tema de cuáles son las principales complicaciones que podría presentar un paciente con trastorno de la conducta alimentaria. Y la doctora ha hecho una lista que yo no la puedo ni siquiera repetir de lo extensa que es. Ella fue desde la parte cardiovascular, la parte gastrointestinal, la parte motor, o sea, absolutamente todo. Y es muy importante saber que por tener estas complicaciones o estas consecuencias tan importantes, muchas veces el paciente requiere hospitalización. Y algo que vamos a resaltar antes de entrar en la parte de hospitalización es que decía, mire, a veces llega la paciente a la consulta con todos los laboratorios que se hizo, todos los análisis, mire doctor, está todo perfectamente controlado, yo no tengo nada. Y muchas veces esto es contraproducente para el tratamiento porque todavía se siente el paciente más confiado de que las cosas andan bien cuando no necesariamente no, resaltando el hecho de que es un trastorno mental. Entonces, una vez ya sí las complicaciones son demasiado aparentes, ¿verdad? Demasiado evidentes, pues ya sí el paciente tiene que ceder y en estos casos la hospitalización es meritoria. Así es. ¿Qué es lo que normalmente sucede cuando un paciente es hospitalizado? ¿Cuáles son los distintos abordajes? Pues realmente las causas para hospitalizar un paciente las dividimos en causas clínicas o médicas y en las causas más bien psicológicas. Tenemos desde el punto de vista médico la descompensación de líquidos, o sea que el paciente esté deshidratado o que tenga disminución de los electrolitos, lo que llamamos un desbalance hidroelectrolítico, y eso requiere que el paciente sea ingresado para poder hidratarse de forma correcta. Pero también podemos tener niveles de pulsaciones o de latidos del corazón muy por debajo de lo que debería ser. Hablamos de que cuando tenemos menos de 45, recordando que entre 60 y 100 es lo normal, entonces eso amerita una hospitalización. Pacientes que tienen niveles de presión arterial mucho más baja de la que deberían tener, hablamos de que normalmente las pacientes andan entre 90 y 60 y si está por debajo de ahí, pues entonces ameritaría hospitalización. Y obviamente pacientes que definitivamente estén negados a comer, absolutamente negados, y que necesiten una vía artificial para administrarle los nutrientes, ya sea por las venas o ya sea por una sondita que se coloca a través de la nariz y va al estómago. Son los últimos recursos porque siempre tratamos de que sea por la vía oral. Claro. Y desde el punto de vista psicológico, pues pacientes que se
hagan automutilación, o sea, que se dañen, que se quieran dañar, intentos de suicidio, que es una causa importante de mortalidad en este grupo de pacientes. Claro. Realmente son las principales causas por las que los pacientes deben de ser hospitalizados. Y ya obviamente no en la clínica, ¿verdad?, en el centro hospitalario, sino en centros de trastornos de la conducta alimentaria, pues pacientes que no puedan llevar el tratamiento de forma ambulatoria. Claro, y incluso me imagino que otra de las razones por las que ustedes los hospitalizan son por todas las complicaciones desde el punto de vista de sangrado, arritmias, falla cardíaca y todo eso. Me imagino que hay entonces un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Ahí involucraríamos al cardiólogo, el nutriólogo y en algunos casos hasta el psiquiatra podría ir periódicamente a tratar a este paciente. Así es. Cuando tenemos un paciente hospitalizado por una de estas razones, sabemos que es un problema crónico. O sea, que eso no es como que me deshidraté, doctora, porque tengo 2 o 3 días con un proceso diarreico, me pusieron un suero y ya me siento mejor y me voy a la casa. ¿Cuál es el promedio de estadía hospitalaria de estos pacientes? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Son pacientes que normalmente van y vienen? ¿Cómo es eso? Sí, realmente depende la causa del ingreso, pero podemos tener ingresos para simplemente rehidratar, empezar por ahí, hasta ya un ingreso que dure 2 o 3 días si tenemos que estabilizar alguna otra complicación. En general, como decías, sí debe haber un equipo multidisciplinario, el psiquiatra, el psicólogo, el nutriólogo, medicina interna y alguna de sus ramas que puede ser cardiología, endocrinología, gastroenterología. Ese equipo, luego que el paciente se estabilice desde el punto de vista médico y que salga de la clínica o el hospital, pues debe continuar el tratamiento de este paciente. Y tenemos varias modalidades dependiendo de la gravedad que tenga el mismo. Bien, nosotros tenemos lo que se llama hospital, un centro de trastorno de la conducta alimentaria, que lamentablemente no tenemos uno en nuestro país, pero es un centro donde el paciente que está más grave ingresa por un tiempo indefinido. Y allí va a hacer todas sus comidas, va a tener terapia psicológica, cognitivo-conductual, supervisión, hay un régimen de consecuencia donde si tú no haces tal cosa, pues no te ganas tal otra. Entonces realmente eso es para el paciente más grave. Luego tenemos lo que se llama un hospital de día, que es un centro donde el paciente va, hace sus comidas y vuelve a casa. Tenemos entonces un hospital donde va varias veces a la semana y entonces recibe terapia en este lugar. O tenemos la consulta ambulatoria, que es lo que generalmente nosotros manejamos acá en nuestro país. Eso es muy interesante, doctora, porque entendiendo que es un trastorno de la conducta alimentaria, pero de índole mental, pues aquí hay muchos centros de rehabilitación para pacientes con uso de sustancias tóxicas, drogas, ¿verdad? Y son pacientes que son internados y que se les da un seguimiento y que no salen precisamente por lo que usted hablaba de el miedo de que el paciente haga daño a sí mismo o a otros, ¿verdad? Entonces, en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria sería muy difícil lograr que este paciente realmente se apegue a los tratamientos que se necesitan para lograr incorporarlo si no contamos con un centro como este en nuestro país. Entiendo que eso nos limita verdaderamente a la hora de buscar el mejor tratamiento para estos pacientes. Eso es muy importante resaltarlo porque este programa, la intención es saber qué es lo ideal hacer en estos pacientes, no necesariamente con qué nosotros contamos. Esto debe de ser una llamada de atención, ¿verdad?, para entender la importancia de tratar este tipo de trastornos y de crear algún tipo de centro o mecanismo de apoyo que pueda, porque si no va a tener que estar hospitalizado la mayor parte del tiempo, que es la única manera que yo veo que podamos asegurar que el paciente pues coma de manera regular. Entonces, otra pregunta interesantísima es, ¿de qué manera, ya yo entendiendo que el tratamiento incluye todo un grupo multidisciplinario de apoyo, se utilizan fármacos en estos pacientes en algunos casos? Realmente para la anorexia los fármacos no han mostrado muy buenos resultados. Para el caso de la bulimia y del trastorno por atracón, sí hay fármacos que han mostrado resultados y de hecho se prescribe por su psiquiatra y obviamente junto a todo el resto de la terapia, sobre todo la psicológica, pues evolucionamos.
y entendiendo todas las diferentes razones por las que yo podría desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria como esta, desde el punto de vista genético me llama la atención y digo yo, bueno, doctora, es cierto, yo tengo mi madre o un tío o alguien cercano que tuvo una situación de estas y a mí yo tengo temor de padecer esto. ¿Cómo podría yo prevenir este tipo de conductas que muchas veces no son ni siquiera voluntarias, por lo que veo, y que yo mantenerme alerta en caso de? Sí, realmente, como bien dices, hay factores genéticos que predisponen. Sin embargo, recuerda que tiene que darse todo un conjunto de cosas que interactúen para que ocurra. Okay. Pero básicamente la prevención la tenemos que enfocar en varios niveles. Lo que es en casa, es importante que tratemos de fortalecer el autoestima y la autoconfianza de nuestros niños y adolescentes. Okay. Sumamente importante que los niños entiendan que la belleza es única, o sea, es diversa, que no me tengo que parecer a nadie, que yo soy único, y eso es un aspecto sumamente importante, y que ese modelo de delgadez que vemos en las redes sociales, en la televisión, etcétera, no es lo que define mi felicidad, ni el éxito, ni tampoco la belleza, que hay algo que va mucho más allá. Claro. Y eso es un aspecto sumamente importante para trabajar en casa y también en los mismos medios de comunicación. Claro. De hecho, hay disciplinas como el ballet, el modelaje, que en los últimos años han ido modificando un poquito porque anteriormente se exigía un peso muy bajo para entrar en estas disciplinas y ya obviamente se ha conseguido que la paciente pueda tener por encima de lo que es el peso normal para su estatura. Excelente. Si no, no puede entrar. Entonces eso es un aspecto sumamente importante para la prevención. La alimentación sana, o sea, estimular en casa que una alimentación equilibrada, balanceada, realizar actividad física regular y tener un peso adecuado me va a llevar a ser un ente más saludable, no necesariamente más bello por eso, pero sí mucho más saludable, y ahí se basa básicamente todos los programas que en la actualidad se están desarrollando, en incentivar estilos de vida saludable, porque una persona que no tenga un estilo de vida saludable es más propenso a tener problemas de peso, por lo tanto, iniciar dietas y por lo tanto es un factor desencadenante. Claro. Entonces ahí también el llamado a que como sociedad tratemos de desincentivar esta avalancha de comida rápida que tenemos a nuestro alrededor, porque obviamente es un factor que puede promover, y ahí el llamado a los legisladores, digamos, para que puedan intervenir en este aspecto y que haya regulación en las bebidas azucaradas y la comida rápida, el etiquetado y tal. Luego entonces también tratar de no incentivar tantos métodos de pérdida de peso que son tan agresivos y estrictos, que llevan incluso por debajo de lo que el paciente debería tener y de una forma incorrecta. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de iniciativas que tratan de educar en general a la población, a la familia, en cómo deberían ser pautas saludables, digamos que es la base para la prevención de estos trastornos. Excelente esa parte de trabajar la parte familiar, concientizarnos como grupo, como familia, como población, como nación. Pero nosotros tenemos que irnos a una pausa y a mí me interesa ampliar un poquito más lo de los métodos de control de peso restrictivos para que las personas sepan a lo que nosotros nos referimos y cómo ellos pudieran también desencadenar estos trastornos. Venimos con más de la consulta de MCA. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Llegó la hora de dibujar la magia de la Navidad. Si tienes de 6 a 12 años, anímate y participa. Solo tienes que recrear una típica Navidad dominicana y ya estás participando. Envíanos tus dibujos tamaño 8,5 por 11 a la dirección en pantalla. Los dibujos se recibirán desde el 20 de noviembre al 11 de diciembre. ¿Qué esperas? Empieza a dibujar y participa. Te esperamos. Es tu príncipe otra vez, pero con Alicia. La brisa me trae sonrisas, sonrisas de gente sabia, sonrisas que se convierten en la noticia de cada día. La
brisa me trae recuerdos, recuerdos y tradiciones. La brisa que me acompaña, la brisa que me responde. Es la brisa de este tiempo. Es la brisa que me informa. Es la brisa navideña. Es la brisa que me toca. Con la verdad siempre en la mano. Porque siempre está a tu lado. El informe con Alicia. De esperanza cada día. S&N, que nadie invente. Es tu príncipe otra vez. Muchas felicidades, mi gente. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Estamos de vuelta en la consulta de MCA, la servidora la doctora Erika Pérez y junto a mí la doctora Ana Carolina Báez. Hemos discutido un tema de manera muy extensa de trastornos de la conducta alimentaria, sus implicaciones a nivel cardiovascular y de otra índole. Y hablábamos antes de la importancia de la prevención. Y yo le digo, doctora, este tema hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque sin dudas la avalancha de, vamos a decir, información que nos dan las redes sociales, la televisión, las revistas, sobre los estándares de belleza, hacen que cada vez nuestra mente, y principalmente un adolescente que tal vez no tiene el nivel de madurez para poder discernir la parte de yo me amo, yo me siento bien como yo soy, la belleza es diversa, decía la doctora, no tenemos que estigmatizarnos bajo ningún tipo de concepto, pero que muchas veces esto, aunque lo sepamos, necesita apoyo. Claro. Y cuando nosotros y ustedes que se sientan interesados en investigar sobre este tema, buscan un poquito, se van a dar cuenta que dentro de los métodos de prevención hay grupos de apoyo, o sea, personas que tienen el mismo problema, que se unen para discutir sus experiencias, si se encuentran, por ejemplo, en una etapa de que ya han superado el problema o no logran salir de él. Eso existe en nuestro país como apoyo. Realmente en nuestro país nosotros tenemos lo que es la terapia individual y la terapia familiar para los pacientes que nosotros manejamos habitualmente. Terapia de grupo como tal, no específicamente de trastornos alimentarios, sino que muchas veces el paciente se puede integrar a otro grupo, como el de adicciones también, por ejemplo, porque hay un vínculo allí que podría estar muy relacionado. Estrecho, claro. Y realmente es sumamente importante encontrarte con otra persona con la que te identifiques. ¿Qué problema tenemos nosotros? Que es subdiagnosticado en nuestro país, o sea, no tenemos la estadística real de cuántos casos existen. Claro. Sí que nosotros desde el punto de vista ya como grupo, pues hemos tratado de, cuando hay una paciente y tenemos otra también, pues tratar de que haya algún tipo de interacción y obviamente eso ha ayudado mucho en la evolución de las mismas. Claro. Y otra cosa que mencionaba la doctora dentro de los métodos de prevención era que nos llamara la atención el tema de las dietas muy restrictivas para control de peso. Y ahí yo como nutrióloga podría mencionar 2 o 3 de estas de que vienen de jugos verdes solamente durante todo el día, o dietas que solamente se toma té y agua, o la misma dieta keto no bien realizada. ¿Qué impactos realmente podrían tener dentro de su experiencia como especialista en los trastornos de la conducta alimentaria este tipo de patrones dietéticos a corto o a largo plazo? Realmente, como te decía, una dieta, cualquier tipo de dieta, puede desencadenar en una persona que tenga la predisposición. Pero este tipo de dietas que tratan de buscar resultados muy rápido, pues mucho más. Realmente es sumamente importante y el llamado es que cualquier persona que vaya a hacer algún tipo de dieta debe ser seguido por un especialista. Y nosotros como especialistas realmente incentivar lo que es el equilibrio y la pérdida
pérdida de peso de forma saludable. Porque si tengo niños en casa y tengo adolescentes en casa y me ven con el afán de la pérdida de peso rápida y que tengo que conseguir resultados porque así es que me veo bien, pues obviamente es un mensaje distorsionado que le estamos enviando, y si hay una predisposición, pues podríamos motivar. Claro, y aunque esto que voy a mencionar ya usted nos aclaró que no se considera un trastorno de la conducta alimentaria, pero que sí es un comportamiento alterado y es el personaje o la persona que le gusta mucho hacer ejercicios o el que está obsesionado con la comida saludable, creo que le digo vigorexia al primer caso. ¿Cómo se aborda eso del punto de vista médico? Realmente este caso que hablas de que debe comer siempre bien sano, pues es la ortorexia, es esta persona que trata de que todo sea súper sano lo que ingiera. Y hay que tratar de trabajar igualmente psicología, nutrición, para entender que no pasa si si un día como algo que no es sano. Bien, entonces que lo que sí, en mi día a día trato de llevar una dieta lo más saludable posible porque eso va a tener un impacto en mi salud, pero que si un día me toca comer algo un poco diferente porque lo como ese día, no va a pasar nada, ni se va a caer el mundo, que es lo que estas personas piensan que va a ocurrir. Sí, no, lógico, esas personas tratan de sembrar todo en la casa, comerlo todo orgánico, no comen para nada fuera de la casa y se vuelve, como dice el autor, un comportamiento, porque no, o sea, me encanta el interés de que todos tengamos la intención, valga la redundancia, de comer sano. Es exactamente lo que la doctora y yo estamos tratando de proponer. Eso es lo que ella ha dicho como principal modo de prevención, estos trastornos, el tema de evitar comida chatarra. O sea, la doctora nos está diciendo que comer un día comida chatarra no pasa nada, pero ya cuando esto se vuelve un problema para usted desde el punto de vista de que se angustia, que se deprime, que se manifieste incluso a nivel orgánico, pues ya sí que hay que tratarlo. Y ahí, doctora, tengo dos preguntas que me han escrito para usted. Le voy a hacer la primera. Dice: mi hijo se mira en el espejo todo el tiempo, toma muchos suplementos y una alimentación muy monótona. El ejercicio lo realiza de forma diaria, pero no estoy segura si esto es un comportamiento saludable o si tiene algún problema de alimentación. Bueno, tendríamos que descartar que no haya una vigorexia, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un momento. Y lo ideal sería que este joven sea evaluado por un nutriólogo, ¿verdad? O un nutricionista, para que realmente identifiquemos cuáles son sus requerimientos. Porque en una dieta muy monótona, pues podemos tener deficiencias nutricionales. Y más si estamos haciendo una actividad física intensa diaria, pues ahí la necesidad incrementa un poquito. Entonces realmente el mensaje sería que reciba una evaluación de un profesional para que podamos identificar si todo está bien y simplemente tenemos que equilibrar un poco y orientarlo un poco, o si tenemos que trabajar en equipo con psicología. Excelente, o sea que es importante que le llame la atención y que lo lleve al médico, porque siempre es una situación que no está de más, vamos a decir, identificar temprano. La otra pregunta dice: tengo palpitaciones cada vez que como y por eso he bajado casi 50 libras. Siento que me veo enfermo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, realmente cuando tenemos un síntoma orgánico, lo primero es descartar que no esté ocurriendo nada. En este caso, lo primero sería una visita al cardiólogo para identificar que su ritmo cardíaco esté correcto. Si realmente eso lo descartamos y se asocia más a algo emocional, entonces igualmente tenemos que incluir a un psicólogo en el equipo que nos ayude a manejar obviamente esta parte, porque realmente así como que decir a la ligera, no, ve a psicología. No, primero tenemos que tratar de descartar si hay un componente cardiológico real en este que realmente las palpitaciones no son algo que puede tener un desenlace fatal. Doctora, tenemos un tema demasiado interesante, creo que hemos cubierto prácticamente todo. Me siento muy agradecida de tenerla aquí y espero que vuelva a la consulta de MCA para discutir otros temas de nutrición que son de muchísimo interés. El placer todo mío. Muchas gracias, de verdad. Así que nos veremos con muchos temas de interés también en las próximas semanas de la consulta de MCA.